¿Qué tal? Bienvenidos a este programa de la Iglesia Reparador de Portillos Mexicali. Esperamos que sean animados y bendecidos al escuchar cómo Dios restaura estas vidas. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Mi historia no se trata solamente acerca de mí, sino de aquel escritor de vida, Jesús. Su gracia redentora, su infinita misericordia y su perfecto amor transforma la vida de las personas que claman a Él sinceramente. Mi nombre es Ana Carla Araiza. Nací dentro de una familia tipo matriarcado por varias generaciones, en donde mamá suplía todas las necesidades materiales con arduo esfuerzo y trabajo. Mi papá, quien estuvo conmigo solo por un corto tiempo después que nací y en ciertas temporadas de mi vida, aunque no dudo que me amaba, tomó decisiones propias para su vida lejos de nosotras. Durante los primeros años de mi crecimiento, tuve una vulnerabilidad y una inestabilidad tanto en el aspecto físico, emocional y psicológico. Las reuniones con los vecinos hasta altas horas de la noche, el exceso, el alcohol, me vieron expuesta a riesgos por los que ninguna menor debería tener que pasar. Pero mi Dios desde entonces me mostraba su amor, pues en ese tiempo oraba por el mayor anhelo de mi corazón, que era tener un hermanito. Y a los 12 años de edad nace mi hermano, después de que mi mamá se casara con un hombre que la amaba. Hoy puedo ver que Dios siempre estuvo conmigo y que sus planes eran de bien y no de mal para mi vida. Pues en ese tiempo había una mujer virtuosa, piadosa, que impactaría mi vida de una manera asombrosa, mi nanita Chelo. Y los fines de semana me gustaba ir a visitarla en Hotville, donde ella vivía. Y junto al lado de mi tía Alicia y mis primos me invitaban a la iglesia donde ellos asistían y me encantaba. En una de esas ocasiones, una anciana llamada Paz me preguntó si quería recibir a Jesús en mi corazón a los 9 años de edad. Y de una manera inmediata y casi desesperada le dije que sí. Ella oró por mí y aún recuerdo esas palabras. Después de ese momento yo deseaba aún conocer más y estar más cerca de él. Sin embargo, cuando yo regresé a casa, no había cómo continuar con esa enseñanza. Entonces, lo que me quedaba cerca era una iglesia católica. Empecé a asistir los sábados, los domingos, queriendo cumplir en mis propias fuerzas lo que yo pensaba me iba a mantener más cerca de Dios. Sin embargo, me daba cuenta que ninguna de esas actividades religiosas, tras haber hecho primera comunión y luego confirmación, me lograban realmente acercar a Él. Por el contrario, sentía cada vez una sensación más profunda, un vacío en mi corazón. Nada podía parecer llenarlo. Fue así que llegué a la edad adulta con heridas profundas y con cisternas rotas, buscando ser aceptada, ser amada, ser reconocida y aprobada por los demás. A la edad de 21 años, ya estando en la universidad en medicina, experimenté el episodio de depresión, creo el más fuerte que he tenido en mi vida. Durante un fin de semana, Semana Santa, quise darle la sorpresa a mi papá de ir a visitarlo, pero la sorpresa me la llevé yo. Pues al llegar aquel 16 de abril al lugar donde él vivía en Tijuana, lo encontré
lo encontré muerto, tirado a un lado de la cama del cuarto donde vivía. Este hecho me derrumbó por completo, ya que todo lo que trajo consigo a mi vida experimenté un vacío, una soledad muy grande. La respuesta de mi mamá me terminó aún de derrumbar más. Pero sabía que Dios había orquestado todo esto de una manera perfecta porque Él no sabía que yo iba a llegar. Y de no haber llegado yo en ese justo momento, ese viernes 16 de abril, mi padre hubiera durado muchos días tirado ahí en su cuarto, probablemente terminando en una fosa común. Pero mi Dios me permitió estar ahí y darle un entierro digno. Dios desde siempre ha estado conmigo y me mostró una vez más que sus planes son de bien y no de mal, porque justo semanas después conocería al que hoy es mi esposo y el amor de mi vida, mi único amor. Él es un estudiante, era un estudiante universitario también de la Facultad de Medicina, y desde un principio me conquistó su forma de tratarme, tan respetuoso, la paciencia que tenía para escucharme hablar tanto, y empezó una amistad. No pasó mucho tiempo en que me di cuenta que estaba completamente enamorada de él y pues correspondida. No dudé en decirle sí cuando me pidió que me casara con él, y pues nos casamos por la Iglesia Católica, ya que pues en teoría habíamos sido los dos adoctrinados en esta religión, él más que yo. Y pues gracias a Dios, cumpliendo 20 años de casados desde esa fecha. Los primeros años de casados vivimos fuera de Mexicali. Nos fuimos a vivir por la especialidad de mi esposo, y Dios siempre mandó personas cerca de mí a compartirme acerca de Él. Recuerdo que en lo privado yo lo buscaba, ponía alabanzas, trataba de estar cerca de Él, pero no sabía cómo, aún no era el tiempo. A los 7 años de estar casados, entré a trabajar al albergue del DIF con niños en mucha necesidad, niños con necesidad tanto de amor, de atención, muy lesionados. El estar cerca de estos niños me hizo recordar mi infancia. Recuerdo que salía casi llorando todos los días de mi trabajo y clamaba a Dios, a como yo sabía en aquel entonces, pues todavía no le conocía como el Dios real que Él es. Pero Dios usó la vida de estos pequeños. Creo ya estaba tratando conmigo, ya que ponía en mí ese deseo de quererles ayudar. Yo estaba consciente de que había algo más para ellos, más allá del plan médico. Y fue lo que Dios usó para empezar a que yo clamara por estos niños, para que yo pidiera por ellos, cuando realmente la que estaba más necesitada era yo. Mis tías maternas me invitaron a un taller que se llama Sanando tus Emociones. Y recuerdo que la primera vez que yo llegué a ese taller, por mi orgullo y porque según yo no lo necesitaba, me salí haciendo el proceso pues un poquito más largo. Sin embargo, pasaron aproximadamente 6 meses cuando Dios empezó a ministrarme a través de una radio cristiana, Radio Manantial, y todavía yo no entendía en ese momento porque cada que escuchaba esa canción supe que me amabas, me desbordaba en llanto, decía, ¿qué me está pasando?
pero sin duda Dios ya me estaba trayendo con cuerdas de amor. De tal manera que cuando volvió a haber otro curso, otro taller, ya no necesité invitación. Llegué a él sola, sin mis tías, pero Dios ya tenía preparado algo para mí. Después de este taller hubo un retiro de mujeres al cual pues asistí después, y Dios se reveló a mi vida. Dios se mostró a mí como ese Padre Redentor. Dios me mostró la gran necesidad que yo tenía de un Salvador, de alguien que perdonara mis pecados. Vi mi gran necesidad y lo reconocí como mi amo, como mi Señor, como mi Salvador. Pude sentir ese abrazo. Fue un abrazo real, un abrazo sobrenatural. No había nadie a mi alrededor en ese momento, pero mi Padre eterno ahí estuvo. Él me abrazó fuertemente y pude experimentar ese amor ágape, ese amor que no tuve de mi Padre terrenal, pero que Dios me mostró que Él siempre estuvo ahí, siempre estuvo conmigo. Y fue en el momento en el que yo dije: he decidido a Cristo, no vuelvo atrás. Lo que siguió no fue y no ha sido fácil. Nadie me dijo que lo sería. Como era de esperarse, a mi esposo no le agradaría nada la idea de mi conversión, pero su inmenso amor hizo que él aceptara que congregara junto con mis niños. Y aunque él no quería ir, me podía dar cuenta que le agradaba la idea de que asistiéramos. Pienso que fue la manera como él se dio cuenta de que algo nuevo le estaría sucediendo a su esposa. Su esposa empezaba a darle el lugar y a respetarlo conforme a la palabra de Dios, conforme Él lo había establecido, algo que yo no hacía. En la espera hubieron muchas lágrimas, hubieron tiempos de oración y sobre todo tiempo de buscarle en su palabra, tratando de buscar esa respuesta. 2 años después, un colega médico invitó a mi mamá a su iglesia y pues la acompañé con tal de que pues ella asistiera, la llevé, y fue lo que había estado esperando y por lo cual había estado orando de tiempo atrás. Llegamos a Capilla Calvario, Reparador de Portillos, y la vida de nuestro pastor Juan y de su esposa Lorena fue esta oración respondida, ya que deseaba y anhelaba con todo mi corazón encontrar un lugar donde pudiese ser instruida y pudiera sobre todo crecer en su palabra. Pero mi Dios tenía otros planes, como siempre, mucho mejores, pues Él estaba planeando algo para mi esposo y para mis hijos. Al poco tiempo, en obediencia, me bauticé y una mañana, de manera pues milagrosa, mi esposo me dijo que quería acompañarnos a la iglesia. Como la palabra de Dios es viva y eficaz, no pasó mucho tiempo en que la palabra de Dios tocara el corazón de mi esposo y mi esposo fuera transformado por él. Y pude ver el fruto de ese espíritu en la vida de mi esposo, ya que al poco tiempo y de una manera sorpresiva para mí, me pidió que entráramos a la escuela de la iglesia, a la escuela familiar. Lo que mi esposo no sabía es que yo ya llevaba tiempo orando por ello. Esta decisión representaría que yo renunciara al trabajo en el hospital donde me encontraba en urgencias en ese tiempo. En teoría, pues un trabajo en el plano terrenal, el trabajo de mis sueños. Sin embargo, pues nada comparado con lo que Dios tenía planeado para mí, para decir sí al llamado de mami, que debe ser prioritario para cada mujer que fuimos bendecidas con el gran privilegio de poder escuchar esas vocecitas que nos llamen mamá. Por mucho tiempo fui engañada
quiero reconocerlo, ya que yo pensaba que al estar en el hospital atendiendo pacientes, pues yo le estaba sirviendo a Dios. Yo le compartía a los pacientes acerca de Dios. Sin embargo, estaba siendo engañada. Mi llamado y mi deber era estar al lado de mis hijos, que eran quien más me necesitaban, y al lado de mi esposo. En mis propios planes ya no tendríamos más hijos, con 2 estábamos bien. Era lo que pues la gente comúnmente te dice, ¿no? Ya tienes al niño, ya tienes a la niña. Pero sin duda Dios estaba obrando y transformando nuestros corazones. Pues en diciembre, anhelando y buscándolo, Dios nos bendijo con un tercer hijo, un angelito al cual a los 2 meses de embarazo, en su perfecto amor y providencia, Dios dispuso llevarlo a su presencia. Exactamente al año después de eso, Dios nos bendeciría nuevamente con otra bebé, una bebé hermosa, Elizabeth, nuestra pequeñita. Fue un embarazo normal en cuestión de términos médicos y sin ninguna causa aparente y sin ningún motivo médico explicable. A las 32 semanas, al acudir a mi ultrasonido de cita de los 8 meses, me dieron esa noticia que ninguna mujer quisiera tener que escuchar, ninguna mamá. El doctor me dijo, su bebé está muerto, el corazón de su bebé no late más. De una manera sobrenatural, increíblemente humana, el Espíritu de Dios reposó sobre mí y lejos de gritar, de cuestionar, la verdad, ponerme loca, lo único que pude hacer en ese momento fue adorar a Dios y agradecerle y decir desde mi corazón, Dios da, Dios quita, bendito sea su santo nombre. Fue lo que le dije en ese momento al doctor. Y aunque esta noticia como familia fue una noticia devastadora, podemos entender que los planes del Señor siempre son perfectos y siempre son de bien, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, y que el propósito de Dios siempre es y será salvar a almas, ser glorificado en todo, que para nosotros como familia nos sirvió o fue como Dios lo usó, el afirmarnos, el fortalecernos y el establecernos en Él. Queremos agradecer inmensamente a nuestra familia en Cristo, que siempre estuvo con nosotros y oró por nosotros, sostuvo nuestros brazos cuando más lo necesitábamos. Ahí, en ese momento, pudimos ver el amor real a través de ellos, el amor de Dios. Dos años después, a mis 42 años, en su perfecto amor, una vez más, de una manera milagrosa, el Señor nos enviaría a Abigail. Un embarazo de muy alto riesgo, con un pronóstico incierto y sombrío en el plano terrenal. Pero nuestro Dios real, siendo fiel y misericordioso a la promesa que nos había dado, una vez más lo hizo. Y aquí está, nuestra pequeña de 2 años, sana, fuerte y muy traviesa. Día a día, nuestro amado Redentor nos da de su gracia, la cual es suficiente para que sigamos viviendo solo por fe, con luchas, con batallas, pero con la mirada puesta en aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantes de lo que le pedimos y entendemos, siendo transformados en el poder de su Espíritu Santo que solo Dios provee. ¿Ha sido fácil? Claro que no. Nuestro Dios, nuestro mismo Señor Jesús nos lo prometió en su palabra. Él nos dijo, en el mundo tendrás aflicciones, pero confiar en mí, porque yo he vencido al mundo. Hemos enfrentado a lo largo de estos años, hemos enfrentado desilusiones, hemos enfrentado
cambio de residencia, hemos enfrentado rechazos, enfermedades, pero lo hemos podido superar con gozo y con paz porque tenemos su presencia en nuestra vida y en la de nuestros hijos. Y al tenerlo a Él, lo tenemos todo. No hay nada que pueda llenar lo que Él únicamente puede llenar. Él y solo Él es la luz que disipa toda tiniebla. Él pone orden y pone plenitud donde hay caos y vacío. Solamente Él puede hacerlo. No sabemos qué va a pasar el día de mañana, pero creemos que Dios es fiel y que todo lo que hace es bueno y que todo lo que permite en nuestras vidas es necesario. Él y solo Él es digno de toda nuestra confianza, porque todas sus promesas son reales y se cumplen en su tiempo perfecto. Sin importar lo que venga, tenemos un final garantizado y una esperanza viva. Jesús, solo Él es el camino al Padre. Es por ello que siempre de principio a fin, absolutamente todo se trata de Él. Ven, Él te espera con los brazos abiertos. Ven en arrepentimiento y fe y dale propósito a tu vida. Date cuenta que seguir a Cristo no solo vale la pena, vale la vida eterna. Tú también puedes apropiarte de esta promesa al igual que todos los que hemos sido comprados a precio de sangre y saber que nada de lo que pasa en tu vida es producto de un accidente o de una casualidad. Fuiste creado con un propósito eterno por medio de Él y para Él. ¿Qué esperas? Saludos a todos, soy el pastor Juan de la Iglesia Reparador de Portillos, Mexicali. Vamos a estar cada semana, empezando desde este tiempo, con estos testimonios o obras maravillosas que Dios ha hecho en las vidas de tantas personas aquí en Mexicali. Nosotros servimos el único Dios, el único verdadero, no hay otro. Él es el creador de los cielos y de la tierra y no hay salvación en ningún otro. Dios que manifestó en carne es Jesús, Jesús el Cristo, el Salvador, el Mesías, y murió en una cruz para que todos los que creen en Él puedan ser salvos del juicio venidero. Si nunca has entregado tu vida a Dios, si nunca has pedido el perdón de sus pecados, hazlo hoy. Dios te ama y requiere que todos los hombres se arrepienten de sus pecados para recibir el regalo, la vida eterna. Que nadie te engañe. No puedes seguir viviendo en tus pecados y ser salvo. Arrepiéntete hoy. Clama a Él con todo su corazón. Pídele perdón por el pecado que sea, si andas en borracheras, orgías, si andas en robos, gangas, lo que sea. Tú sabes tu pecado. Arrepiéntete y clama con tus palabras del corazón para ser salvo. Deje que Dios haga su obra maravillosa en tu vida y salvar su alma. Si quieres orar conmigo, puedes también. Puedes decirle, Señor Jesús, perdóname mis pecados y cuéntale a Él lo que son. Entra en mi vida. Yo te necesito. Yo sé que tú moriste en la cruz por mí. Y yo te acepto como mi Señor y Salvador. Recíbelo hoy en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Bienvenidos a lo que creemos, y lo creemos porque es la palabra de Dios. Nosotros creemos que Dios creó al hombre y la mujer. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen del Dios lo creó.
varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla, ejercen dominio y señorean en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y en Génesis 2:19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán, dice, no se halló ayuda idónea para él. No, obviamente porque no es un animal, es una creación diferente. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. Y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces tienes madre, padre, tienes mujer, hombre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El hombre nacido hombre y la mujer nacido mujer. Creemos que Dios hizo al hombre y la mujer y tiene cada uno su propósito para la vida de cada uno de ellos. El papel de cada uno es muy diferente como según Dios los hizo. Así creemos, así está escrito. Gracias por habernos acompañado. Les animamos que estén con nosotros en la próxima semana. Dios les bendiga.